South Music. Bienvenidos a una nueva clase de Historia Universal. El día de hoy vamos a repasar el tema de ilustración. La ilustración es un tema muy importante para comprender temas posteriores, como por ejemplo la independencia de las 13 colonias, la Revolución Francesa e incluso las revoluciones industriales. Comencemos como siempre por la definición. ¿Qué es la ilustración? Es un movimiento de carácter burgués. No tenemos un segundo en ese término, burgués. Y recordemos que la burguesía fue un sector social surgido en la Baja Edad Media tras el fracaso de las cruzadas y la reactivación del comercio y las ciudades. La burguesía, a inicio de la Edad Moderna, como hemos visto en clases pasadas, había impulsado movimientos como el humanismo, el Renacimiento, incluso la Reforma Protestante. Los orígenes del pensamiento ilustrado lo encontramos en el siglo XVII, en el país de Inglaterra, gracias a las ideas de un filósofo conocido como John Locke. En tus clases correspondientes de filosofía habrás visto que John Locke es fundador del empirismo. Locke es considerado el papi de las nuevas ideas. La obra más importante de Locke es Ensayos, donde destaca Ensayo sobre el gobierno civil y Ensayo sobre el entendimiento humano. Locke era partidario de que el conocimiento se obtiene a partir de la experiencia. Es Locke también considerado el padre del liberalismo político, es decir, considera que el poder debe tener limitaciones. Sus ideas serán desarrolladas más adelante por los filósofos ilustrados como Voltaire, Montesquieu, Rousseau. ¿Dónde se desarrolla la ilustración? En Francia, en el siglo XVIII, en el llamado siglo de las luces. Otro movimiento filosófico que contribuye con el pensamiento ilustrado es el racionalismo, cuyo máximo representante fue René Descartes. Su obra fue Pregunta, Examen, Admisión, el discurso del método, donde plantea la famosa duda metódica. Justamente, una de las principales características del pensamiento ilustrado es ser racional. Los ilustrados concebían la idea de que la razón podía ordenar la sociedad y a partir de ahí buscar el progreso social y económico. En tus clases respectivas de economía, tienes que haber visto que los ilustrados están relacionados, desde el punto de vista económico, con dos escuelas: la escuela fisiócrata y la escuela clásica. El máximo representante de la escuela fisiócrata, Francis Quesnay, su obra fue Pregunta, Examen, Admisión, tabla o cuadro económico, donde propone que la fuente de riqueza es la tierra. La otra escuela, la escuela clásica, su máximo representante, Adam Smith, su obra principal fue Examen de Admisión, Riqueza de las Naciones, donde plantea el trabajo como fuente de riqueza. Los principales representantes del pensamiento ilustrado son Charles de Secondat, conocido como el Barón de la Montesquieu. Su obra más importante, El espíritu
de las leyes. François-Marie Arouet, más conocido como Voltaire, su obra más conocida es Cartas filosóficas, también conocida como Carta a los ingleses. Jean-Jacques Rousseau, su obra más conocida, El contrato social. Vamos a explicar brevemente la idea principal de cada una de estas obras. Recordemos que el movimiento burgués está en contra de la concentración del poder, es decir, en contra del absolutismo. Justamente Montesquieu, en su obra El espíritu y las leyes, propone la separación de poderes del Estado. Y tú sabes cuáles son. Así es, ejecutivo, legislativo, judicial. Pregunta interesante de examen de admisión. ¿Cuál fue el primer documento que plasma la separación de poderes de un Estado? El que menos pensaría que la Constitución francesa, debido a que la Ilustración tiene una relación directa con dicha revolución. Sin embargo, la Constitución de la Revolución Francesa es en el año 1791. En cambio, la Constitución que se va a gestar debido a la independencia de las 13 colonias se va a hacer en 1787. Por tanto, el primer documento que aplica separación de poderes es la Constitución de Estados Unidos. Pregunta examen de admisión. Voltaire. Si nos preguntan cuál de los filósofos ilustrados fue el más crítico del antiguo régimen, ese fue indudablemente Voltaire. Fue tomado preso en la Bastilla, exiliado a Inglaterra. En Inglaterra se desarrollaba una revolución conocida como la Revolución Gloriosa. Dicha revolución había logrado limitar el poder del rey, la famosa monarquía parlamentaria. Entonces Voltaire, viendo, comparando, contrastando la forma de gobierno francesa con la inglesa, es la que escribe Cartas filosóficas o Cartas sobre los ingleses, donde propone que para Francia tenga un estilo de gobierno parecido al inglés. Acá se propone entonces la llamada monarquía parlamentaria. Los ilustrados discuten sobre la libertad del individuo. Rousseau considera que en un primer momento el hombre era libre y de esa manera formaba lo que se llama el estado de naturaleza. Con el tiempo había que elegir un representante para organizar la sociedad y entonces las personas renuncian a lo más preciado que tienen, que es su libertad, a cambio de un bienestar. Por eso el término contrato social. De esta manera se propone que la fuente de poder de los gobernantes no son los dioses, como se solía decir con la teoría del providencialismo, sino del pueblo. De ahí el término soberanía popular. Esta idea de Rousseau va a ser la base de las democracias modernas, las democracias representativas, las llamadas democracias burguesas, donde el pueblo elige a sus gobernantes, el pueblo es fuente de poder. La independencia de las 13 colonias. El año 1620 llega la embarcación denominada el Mayflower. Esta embarcación trae gran cantidad de europeos a Norteamérica. ¿Qué estaba pasando en Europa para que muchos vengan acá a América? Curiosamente, si comparamos con la actualidad, proceso inverso. De América la gente hoy va a Europa. Siglo XVII. Monarquía de los Estuardo en Inglaterra. Recordemos clases pasadas. Para el siglo XVI, los Tudor habían impulsado la reforma protestante. Enrique VIII había creado la iglesia anglicana.
Isabel I lo había consolidado. Entonces, todas aquellas personas que no respetaban el anglicanismo eran perseguidas religiosamente en Europa. Entonces, muchos perseguidos vienen acá a América y van a formar las denominadas colonias en Norteamérica. No solo llegan ingleses, llegan franceses, alemanes, holandeses. Estas colonias van a rebelarse debido a dos factores muy importantes. Número uno, la política tributaria de la corona británica. Para comprender este punto, habría que recordar otro antecedente, la llamada Guerra de los 7 años. Esa guerra de los 7 años, que contaba con la participación de Inglaterra y Francia, había terminado con la victoria de los británicos, por ende derrota de franceses. Aún habiendo ganado la guerra, Inglaterra, para reorganizar su economía, empieza a crear una serie de impuestos hacia las colonias en Norteamérica. Estas colonias carecían de representantes en el Parlamento, donde se elaboraban las leyes tributarias. Al no contar con representantes, se iban a pagar dichos impuestos. Entonces, pregunta examen de admisión. Razón política de la independencia de las 13 colonias, lo colocamos acá. La falta de representantes por parte de los colonos en el Parlamento inglés. Los colonos no buscaban en un principio la separación política de la corona británica. Elaboran un documento denominado la Declaración de Derechos, donde incluso se reconoce al rey Jorge III como autoridad. Lo que buscaban era una participación en el Parlamento, participación que le va a ser negada y va a originar una serie de problemas en el proceso. Para 1773 se produce el llamado Motín de Boston, también conocido como el Motín del Té. Colonos se disfrazan de pieles rojas y arrojan un cargamento de té al mar. ¿Por qué lo hacen? Era un rechazo. ¿A qué? A la venta monopólica del té de la Compañía de las Indias Orientales. Boston es reprimido duramente por los británicos y se llaman a los famosos Congresos Continentales. Los Congresos Continentales fueron dos. En el primer Congreso Continental se mantiene una postura reformista. Aún se reconoce a Jorge III como máxima autoridad, pero se cierra el comercio con los ingleses. Entre el primer y el segundo Congreso se desarrolla la acción militar de Lexington, que para muchos historiadores sería la primera acción militar trascendente de este proceso. Luego se convoca a un segundo Congreso, donde la postura separatista toma más peso. Aquí se nombra a George Washington jefe de las milicias, y todos sabemos que el 4 de julio de 1776 se declara la independencia de Estados Unidos, documento que va a firmar Thomas Jefferson. Mientras tanto, Benjamin Franklin estaba en Europa negociando el apoyo francés a este proceso. ¿Por qué los colonos buscarían apoyo francés? Simplemente recuerda que en la Guerra de 7 años Inglaterra vence a Francia. Francia buscaba revancha y apoya a los colonos que buscaban liberarse de Inglaterra. La acción militar de Saratoga es la que decide y convence a los franceses de participar en dicho proceso. Y finalmente, en 1781, se va a dar la batalla
de Yorktown, donde participan las siguientes fuerzas: los colonos, con apoyo francés, inclusive con apoyo de España, logran vencer a la corona británica, que contaba con el apoyo de los alemanes. 2 años tuvieron que pasar, porque Yorktown es 1781, para que los ingleses reconozcan la independencia de los colonos. Para 1783 se firma la Paz de Versalles y se pone fin a este proceso. ¿Cuál es la trascendencia de este proceso? Que se va a demostrar que la teoría de las ideas ilustradas se puede llevar a la práctica. Gracias.